¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Malú Kikuchi. Estamos, ya sé que lo sabe, se lo repito igual, en Concepto FM 95.5 con una maravillosa antena que nos tiene que estar escuchando muy bien. Si quiere comunicarse con nosotros, conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com. Todos los mensajes son bien recibidos y contestados. Hoy tenemos visita. Usted sabe que nuestras visitas siempre son fantásticas. Esta en particular lo es para mí. Para mí sigue siendo uno de mis hijos. Y ahora es todo un señor importante. Se nos ha convertido en un señor importante por mérito propio. El doctor Mariano Agustín Causino. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el inmerecido elogio. ¿Cómo inmerecido elogio? Casi te voy a decir te conocí de pantalón corto, pero bueno. No, y es un apasionado del estudio. Mariano estudia, sí, pero es un obsesivo del estudio, ¿o no? Sí, en parte sí. ¿Eh? Me gusta fundamentar las cosas que digo, sí. Es tan apasionado como vos. Yo recuerdo algunas pero él mañanas... escribe en cantidad y yo no escribo. Algunas mañanas en que yo trataba de poner algo de orden en una radio que era Colonia, entre el Tata Joffre y Mariano, que se me iban al diablo todo el tiempo. Era tan gracioso, realmente. Dos apasionados, entre paréntesis. El año pasado, acá en La Dama y el Bárbaro, presentamos el libro de Mariano sobre Rusia. Por si no lo recuerda, yo se lo muestro otra vez. Por supuesto que lo puede comprar. Es más, yo le diría, lo debería comprar. Vale la pena leerlo. Es Rusia, actor global, el renacer de un gigante y la inquietud de Occidente. Bastante. La editorial... El Estadista. Acá tiene el libro, mírelo. Obviamente mírelo, esto va a YouTube, no, la radio no lo puede ver. Es un libro largo, con muchas páginas. No hay una que no sea importante. Todas son más que legibles. Realmente va a aprender un montón de cosas sobre Rusia, la Rusia de hoy. Y ahora Mariano está presentando su nuevo libro, también sobre Rusia. Está como obsesionado con Rusia. Parece un norteamericano, le voy a decir. La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético. ¿Editorial? Ediciones B es este libro, ¿no? Bueno, no se lo puedo mostrar porque no lo tengo. La editorial no me lo ha mandado. Bueno, solucione el problema. El mensaje. Por favor, porque mi lee. Con dificultad, por si no se habrán dado cuenta, pero leo. Mariano, ¿qué es esta obsesión con Rusia? Bueno, no es una obsesión. El tema es el siguiente. A mí me interesa la política internacional. Y porque entiendo que, como decía Perón, de alguna manera, como todos los grandes líderes, reconocía que en realidad lo que pasa en el mundo es decisivo en el devenir de los países. Es más, perdóname, él decía, la política es la política exterior, exacto, lo demás es administración. Exacto, que la única política en sentido estricto era la política global y o mundial, y que lo que sucedía dentro de las fronteras de los países, de los estados nacionales, estaba influenciado necesariamente por esa situación. En realidad a mí lo que me interesa fundamentalmente no es tanto Rusia, sino el mundo de la Guerra Fría y de la posguerra fría, que es el mundo en el que vivimos. El mundo que nosotros estamos transitando en nuestros días es el resultado del final de la Guerra Fría y de cómo los grandes actores globales han entendido ese fenómeno, el de la Guerra Fría, el del final de la Guerra Fría, y todo lo que ocurre hoy en el mundo es el resultado de eso. Entonces, Rusia es un gran actor, era el coprotagonista de la Guerra Fría junto a los Estados Unidos, y sigue siendo un actor global decisivo. El otro importante, sin ninguna duda, es China, pero es un mundo que estamos transitando, que estamos viviendo, que parece asemejarse a un sistema de grandes potencias parecido al del fin del siglo XIX.
Entonces, el sistema bipolar de la Guerra Fría se agotó en 1989-1991. A partir de ahí apareció una etapa en la cual los Estados Unidos lideraban una suerte de momento unipolar que duró unos 15 años aproximadamente, entre el año 89, 90 y el año 2008 más o menos. Y hoy el mundo, después de la crisis financiera global, hoy el mundo es un mundo que aparentemente está volviendo a ser un mundo de grandes potencias, en el cual están los Estados Unidos, está Europa, está Rusia y está China. Las vocaciones imperiales. Porque Rusia fue siempre una voluntad de imperio. Rusia es un imperio. Es un imperio. China, cuando uno lee los diálogos de Malraux con Mao, hay una voluntad de imperio. Y tan fuerte que el marxismo no pudo tocar su conciencia de nación. O sea, ellos discutían no con Marx, sino con Confucio y Lao Tse. Exacto. Y los rusos también. Sí. Digo, el marxismo fue una cobertura, pero no transformó su identidad. No puede. En China, no puede. Malraux decía que los movimientos políticos son a China lo que las olas al mar. Llegan, tocan la playa y se van. Bueno, lo mismo en Rusia también ocurrió lo mismo. Es decir, el comunismo es una etapa de 70 años de la vida rusa, que fue decisivo, que marcó para siempre esa sociedad. Pero la sociedad Rusia tiene características propias, anteriores al comunismo y posteriores al comunismo, que se mantienen, que tienen que ver con lo que decía Julio, con la vocación llamada imperial, pero que tiene fundamentalmente su origen en la geografía. China y Rusia son potencias, son imperios continentales. Gran Bretaña y los Estados Unidos son potencias insulares. Los Estados Unidos no es una potencia insular, es una potencia continental, pero con la característica de estar separada por dos gigantescos océanos. Entonces, cualquier potencia de característica insular o rodeada protegida por dos océanos, se siente a sí misma sumamente segura. Una potencia rodeada de tierra, como lo es Rusia o como lo es China, se siente fundamentalmente insegura. Y por eso el territorio nunca alcanza y siempre es insuficiente. Igual Bizancio duró más que Roma, ¿no? Sí. No, pero, como civilización. Pero además Rusia tiene un problema, que su salida al mar real es el Báltico, que está a la mitad del tiempo congelado. Por eso la obsesión del Mar Negro de Ucrania, por supuesto, porque a Rusia nació... Crimea es indispensable. Totalmente. El origen de Rusia está en el Principado de Kiev, que se fue expandiendo. A Rusia le fue más fácil expandirse hacia el este y hacia el norte que hacia el sur, porque naturalmente las poblaciones que tenía que conquistar o derrotar eran de menor desarrollo. Eran más salvajes. Sí, digamos. Entonces llegó más rápido allí. Pero la zona rica de Rusia o de la ex Unión Soviética es la que tiene asiento precisamente en la región que hoy es Ucrania, que es la región más rica de la zona. Tiene praderas equivalentes a las nuestras, ¿no? Ahora, cuando uno va a la literatura o a la plástica, se encuentra con los rusos, ¿no? No digo Dostoyevsky, no digo Chekhov, digo, cuando uno va y toma la riqueza y la cercanía que en ese momento tenían ellos con Occidente. Sí. Bueno, básicamente tuvieron una literatura francesa, escribían en francés, hasta Pushkin, que es el primero que escribe en ruso, por eso la grandeza de Pushkin. Sí. Y después ya todos quedan envueltos en esa cosa que de alguna manera mandó Francia hacia Rusia. La tenía Tolstoy, la tenía Dostoyevsky, hasta Gorky. Gorky corta con eso. Gorky corta con eso. El peso de los pianistas y el ballet. El piano y el ballet en los rusos, junto con el ajedrez. ¡Qué occidente! Porque ¿no? Rusia, Rusia es un país o un imperio, es más que un país porque es una fracción entera del mundo. Pero tiene una tensión permanente entre una vocación occidental y una vocación euroasiática. Claro, siempre esa tensión está permanente en su historia. Y está representada por las dos ciudades clave del país. Moscú representa la vocación euroasiática y San Petersburgo la vocación europea prooccidental. Rusia es un país a su vez que no vivió de la misma manera que Occidente la Reforma, no vivió el Renacimiento de la misma manera que Occidente. Entonces tiene características diferentes y por eso yo lo que planteo en estos ensayos
y lo plantea mucha gente en las universidades en Estados Unidos y en Europa, es que es incorrecto evaluar a Rusia en términos occidentales. Por ejemplo, es decir, es un gobierno autoritario, democrático. Obviamente al lado de un gobierno en Occidente es un gobierno autoritario, pero si uno lo compara respecto a sí mismo, hay que ver su evolución. Entonces, por supuesto, hay una minoría rusa en las ciudades grandes que quiere entrar a Europa, que quiere tener una vida más asemejable o equiparable, homologable, diríamos, a la de las democracias europeas occidentales. Pero eso es una etapa que yo creo que va a ocurrir algún día, pero es de largo alcance pensar. Sí, varios siglos adelante. Sí. Yo te quería hacer una pregunta y vuelvo al final del comunismo, o sea, a la disgregación de la URSS. Yo creo que más allá del impacto tremendo que debe haber sido en Rusia, yo estuve por primera vez en el 91 y todavía era un país comunista donde dejabas el pasaporte en el hotel, donde la señora de tu piso te daba la llave, la tarjeta, era una cosa bastante incómoda, digamos. ¿Cómo quedó Estados Unidos, que había tenido una política de años, o sea, sobre todo en particular del final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 89, de tener un frontón? Toda su política era pelear contra ese frontón. Toda la Guerra Fría, todo el cine, toda la literatura, Jean Le Carré, eso, bueno, es inglés, pero de todos modos era planteándose, estamos peleando contra el monstruo de la URSS. Y de golpe se encontraron que el frontón le hizo, se derrumbó. Y Bush padre a mí me dio la sensación de que entró en un desconcierto tan absoluto y todo el gobierno americano, por eso Bush padre no es reelecto. Ahora un detalle, ¿no? Bueno, en eso, tanta ciencia así, política, o lo veo yo. nadie anunció la caída del Imperio Ruso. No, bueno, El comunismo no fue anunciado por ningún analista político en su caída. Es grave, ¿eh? Sí, la caída de la Unión Soviética, sin embargo, fue un tema de discusión en el cual, en general, por lo general lo erraron todos y nadie lo logró determinar el momento que eso iba a ocurrir. Hay un famoso libro que está escrito en la década del 60 de un escritor ruso, pero que había desertado, que se llamaba Samuel Amalrik, que se llama Will the Soviet Union Survive 1984? Entonces dice, si sobrevivirá al año 84. Bueno, y plantea las dificultades y las posibilidades. Lo que sucede es que ya con terminado el fenómeno, se podrían decir dos cosas. Primero, la Unión Soviética podría haber sobrevivido, creo yo, y está bastante establecido. Lo que no como marxismo. Sí, no. Podría haber sobrevivido como entidad política. Lo que no podía sobrevivir era el comunismo. La Unión Soviética son dos cosas. Es el imperio, la entidad política, países. Rusia y las 14 repúblicas que formaban la Unión Soviética, y el comunismo. El comunismo como sistema económico no hubiera podido sobrevivir, como no sobrevivió en China. ¿Y por qué nos mandaron a Sabatella, Geles, Liliana Conti para acá? Porque es una maldad. No se enteraron que no funciona. Ahora, la unión política podría haber sobrevivido eventualmente. Lo que sucedió es lo siguiente. La Unión Soviética y el comunismo, el experimento comunista, sobrevivió más tiempo del que se esperaba por una razón económica, que es la siguiente. En la década del 60, a mediados de los años 60, en la Unión Soviética se descubrieron yacimientos petroleros y de gas enormes en Siberia. Y en la década siguiente hubo dos shocks petroleros gigantescos, que fueron el 73 por la guerra árabe-israelí y la del 79 por la crisis en Irán. Eso disparó el precio del petróleo y eso hizo que todos los países productores de petróleo y de materias primas en los años 70 tuvieran una economía relativamente muy superior a la de los países. Como la soja para los que Exactamente. Entonces, durante toda la década del 70, Rusia. Durante toda la década del 70, los países petroleros de Medio Oriente, la Unión Soviética y otros países, digamos, del tercer mundo, se vieron económicamente favorecidos en términos relativos, mientras que en los países centrales, en la década del 70, hubo crisis económica. Ustedes piensen que en Estados Unidos hubo en un momento de desabastecimiento energético, Nixon tuvo que decretar el fin de la convertibilidad del dólar. En Inglaterra había una recesión terrible hasta que llegó Thatcher. Inglaterra estaba en una recesión muy grave. Con los laboristas es normal.
Pero además había una razón estructural para la que lo hubiera. Y entonces, ¿qué pasó? En toda esa década, por eso afloró tanto la idea del tercermundismo. ¿Por qué? Porque había una sensación de que Occidente estaba perdiendo la Guerra Fría y que la Unión Soviética era un modelo, era el modelo del futuro. Ahora, en la década siguiente, en la década del 80, la situación se invirtió. ¿Por qué? Porque toda la afluencia de petrodólares que surgieron en esos países, especialmente en Medio Oriente, obviamente ese caudal de dinero salió de esa zona del mundo hacia los países centrales, porque cualquier emirato que recibe dólares los quiere mandar a Suiza, a Gran Bretaña o a Estados Unidos. Eso hizo que en Estados Unidos la tasa de inflación era tan alta por consecuencia de la recesión y de la entrada de esos recursos, que en el gobierno de Carter y después en el de Reagan, Paul Volcker de la Reserva. No, sí, pero el presidente de la Reserva Federal fue el mismo, que lo puso Carter primero y Reagan lo mantuvo, hizo una política antiinflacionaria y elevó la tasa de interés a tal nivel que todos los países que se habían endeudado en la década del 70 como consecuencia de los petrodólares y demás, se vieron con una deuda gigantesca y Estados Unidos, para bajar su inflación, aumentó la tasa. Eso hizo que todos los países del tercer mundo entraran en una crisis terrible de la deuda, uno de los cuales fue la Argentina, pero lo fue también Brasil, lo fue Bolivia, lo fue México, que ustedes recordarán que en el 82 entró en default. Bueno, a su vez, en esa década el precio del petróleo bajó dramáticamente, porque Arabia Saudita y los Estados Unidos acordaron mantener la producción de petróleo en Arabia Saudita, pero a costa de que el precio del petróleo bajó de 30 a 6 dólares. Eso hizo que para la Unión Soviética cada dólar que bajaba el precio del barril de petróleo hacía insostenible la carrera armamentística. Y eso es lo que aceleró la caída de la Unión Soviética. Es lo que después le pasa ahora a Venezuela. Exactamente. Sí. Por eso la Unión Soviética colapsa en el año 89. Por eso Gorbachev se ve obligado a abandonar a las posiciones en Europa del Este y a las del tercer mundo. Por ejemplo, Cuba, en el año 89, cuando la Unión Soviética le cortó la asistencia financiera, entró en una crisis total. También entró Nicaragua, pero la diferencia es que Nicaragua cayó el régimen sandinista porque perdió la elección, mientras que Castro finalmente logró sobrevivir y ustedes recordarán que tiene ese periodo que es el periodo especial en la década del 90, que es cuando él abre la apertura para el turismo español, básicamente, que es lo mismo que está haciendo ahora, porque después Castro reemplaza a la Unión Soviética con Venezuela, y una vez que Venezuela hoy no la puede asistir, ¿qué hace Castro? Arregla con Estados Unidos. Pero eso ya es el final. Bueno, porque arreglar con Estados Unidos es la despedida. Sí, la despedida en porque sin enemigo, ¿qué hace Castro? Sí. No sé, sale Fidel. Sin el bloqueo se le acabó el negocio. Bueno, pero no había bloqueo, había embargo. Que no es lo Yo mismo. lo que creo es que es igual. Cuba, el modelo cubano, es probable que ellos intenten hacer de Cuba una suerte de Vietnam. ¿Qué? Es decir, ellos creo yo que van a intentar hacer un modelo como el de Vietnam de estas décadas, que no la guerra de Vietnam, sino Vietnam post-guerra de Vietnam. Es un sistema político comunista, cerrado, autoritario, pero con una economía capitalista. Si vos vas un rato a Cuba te das cuenta que todo eso ya se fue. Porque la invasión del turismo destruyó totalmente la cerrazón. Y eso lo vivís. Yo fui hace 6 meses, fui con Levina, lo cual es una culpa que arrastro. Pero digo, vos ves que el turismo le da de propina $5 cuando el tipo gana 20 por mes. Sí. Claro. Entonces, el tocado por el turista es la nueva raza. O sea, son la nueva clase. Con lo cual se va a democratizar. Ya no hay más una sola clase pobre. Tanto, y van todo para el turismo, todo corriendo. Se acabó. Desgraciadamente se agotó. ¿Por qué desgraciadamente? No, digo, por suerte. Bueno, déjame. Yo creo en las libertades. Déjame decir una frase de mi viejo izquierdismo. Bueno, sí, gloriosamente, y gracias a Dios, y a alguna política inteligente de Obama que le cuesta tener, sobre todo en política exterior, se acaba. Y gracias al Papa, ¿eh? No te olvides que el Papa ahí metió una baza fuerte. Sí, hablando del Papa, no de este Papa, hablando de Wojtyla, ¿hasta dónde llegó la influencia de la trilogía Reagan, Thatcher y Wojtyla en la implosión de la URSS?
Bueno, Si es que es real o es un mito. No, fueron la coincidencia de 3 personalidades sobresalientes, pero que encarnaron una época. Es decir, si uno se olvida de la época, no se puede abstraer de la época. Cuando Botila fue elegido papa en el año octubre del 78, él al poco tiempo viaja a Cracovia y hace una misa pública en la cual van algo así como 2 millones de personas. Y él habla de la dignidad humana, y eso era un mensaje clarísimo en contra del régimen comunista. Ahora, para la Unión Soviética, que aclaremos, en 1978, la Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría, porque en 1978 los Estados Unidos estaban en una crisis fenomenal. Estados Unidos había visto renunciar un presidente, había tenido un presidente no elegido, que había perdido la reelección, tenía un presidente débil como Carter, estaba a punto de tener la crisis de los refugiados, de los secuestrados en la embajada en Irán, tenía crisis por todos lados y una crisis económica. La Unión Soviética, mientras tanto, tenía afluencia de dólares enorme por el petróleo elevadísimo. Estaba haciendo experimentos por todo el tercer mundo, exitosos prácticamente todos. Había situaciones, todas las posiciones del socialismo mejoraban en el mundo. A tal punto que al año siguiente la Unión Soviética comete un error estratégico gravísimo, que es la guerra de Afganistán, cuando invade Afganistán, que es un derivado de creerse que estaban ganando las posiciones. Cuando Botila es elegido en octubre del 78, eso para ellos fue un problema, porque era algo totalmente imprevisto. A tal punto que el que era jefe de la KGB en ese momento, Yuri Andropov, que después fue secretario general de la Unión Soviética, él dicen que lo llama a su delegado y al embajador soviético en Varsovia y le dice que esto no podía ocurrir y que lo debieron haber evitado a cualquier precio, a tal punto que hay teorías conspirativas, con algún grado de información o no, que sostienen que en el atentado contra Juan Pablo II en el 81 sí, pero que en realidad habría habido una mano de la KGB detrás de ese atentado. Cierto, no, yo no lo puedo afirmar una cosa u otra. Sería más racional que no esté loco salido de... Bueno, por eso hay quienes dicen que el loco en realidad había otras cosas más importantes. Lo cierto es que el Papa fue importante en la denuncia al régimen. Igual Polonia tenía una situación especial que después se manifestó con el surgimiento de Solidaridad, de Lech Walesa. Sí. Jaruzelski era un gran líder, por supuesto totalitario y demás, pero él llegó casi hasta el final. Después está la situación de Thatcher. Thatcher llega al poder de una manera también muy inesperada, porque ella logra ganar la interna del partido mucho más difícil conservador, ganar la interna del partido conservador que porque nadie la quería, porque ella no era de clase alta, era una mujer que venía de abajo, era hija de un almacenero, una cosa así. Y ella gana esa elección y estaba en una dificultad muy seria. La realidad es que si no hubiera sido por la guerra de Malvinas, probablemente perdía la reelección. Sí. No, ahora, cuando la elección la ganó por el mal gobierno laborista. Eso es cierto, pero la reelección del 83 se la regaló el gobierno militar argentino. Tomó un whisky Ahora, Margaret Thatcher fue muy importante, sin ninguna duda, cuando y Reagan también, cuando Reagan hace una denuncia de la Unión Soviética como un imperio del mal. Política que en realidad hoy nadie se recuerda, que en realidad era la de Carter, porque cuando en realidad entre Carter y Reagan hubo más coincidencia en la política exterior de lo que la gente cree. Porque Carter, cuando hace su denuncia, hace su promoción de los derechos humanos, aquí todo el mundo cree que se hizo por la Argentina y por Sudamérica. No fue por eso. La política de promoción de derechos humanos de Carter era una denuncia a la Unión Soviética. Lo que sucede es que también el Departamento de Estado, en la sección sudamericana, también lo aplicó esa política. Pero en realidad era una política contra la Unión Soviética. Ahora, Mariano, qué duro que acá los izquierdistas crean que el aliado de la dictadura era Estados Unidos, cuando el real aliado de la dictadura eran los rusos. Sí. O sea, yo estaba en el exilio y escuchábamos Radio Moscú cuando decía los sectores progresistas de Videla y Viola. Sí. O sea,
Les el vendíamos arreglo del trigo. PC, Les vendíamos trigo Sí. cuando Carter dijo Sí. no se le vende más granos Es cierto eso. a la Y URSS, ahora- y la Argentina siguió vendiendo, entonces era Y Zambidela. ahora yo digo siempre una cosa, porque es maravilloso. Lo que queda del izquierdismo revolucionario de los 70 le pide a la CIA y a la Iglesia que abran sus archivos. Y parece que Firmenich no tiene archivo. No. O sea, es maravilloso. Porque los parientes tienen que explicar lo que el verdadero responsable se hace el distraído. ¿Es joda o no? Sí, eso sí. Bueno, perdón, están más tuertos que yo, que es como mucho, ¿no? Entre paréntesis. Pero, y además, no solamente en la URSS, el otro gran aliado fue Cuba, porque como nunca le reclamó el Sí. proceso, los 600 millones de dólares que Bergelbar les había prestado cuando era ministro del tercer gobierno de Perón, Sí. cada vez que Naciones Unidas, cualquier foro internacional, quiso meterse con los derechos Cuba humanos estuvo del otro y lado. sancionar a Argentina, Cuba salió en defensa Bueno, porque nuestra. en materia de derechos humanos, la Argentina, Cuba y la Unión Soviética Un solo corazón. eran atacados por la misma causa. Entonces, en ese punto coincidían. Lo que sucede es que la política exterior del proceso militar estaba plagada de incoherencias, porque por un lado tenía un discurso pro-occidental, por otro lado votaba junto con la Unión Soviética, depende en cada cosa, tenía una postura u otra. Entonces estaba, por ejemplo, en materia con respecto a no alineados, tuvieron posturas zigzagueantes, pero bueno, es un tema... Pragmáticos, querés decir. No, bueno, pragmático es casi un elogio, en realidad no eran pragmáticos, No, te era estoy producto tomando de una el enorme pelo. incoherencia Te estoy y además tomando de el que el pelo. gobierno, ustedes recordarán que estaba muy dividido porque el proceso no Pero tenía un solo en dictador, rigor sino era tres. el drama de la dictadura es que en la búsqueda de destruir a la izquierda se suicida ella. Sí. Con Esta esa es la frase. Esto que al revés fue Chile, porque Chile, la No. dictadura chilena, si bien fue enormemente violatoria de los derechos humanos y demás, pero tenía una unidad de mando, porque Pinochet conservaba la totalidad del... No del- termina su destino ahí. No, y además- y en Brasil tampoco. Tampoco. Perdón. Solo acá se suicida una clase. Sí. Chile tuvo un exitoso programa Económico. económico También, sí. con Vigi, la segunda Sí. parte, cuando se sacan de encima a los chicos Sí. de Milton Friedman. Y eso es invalorable, mientras que los nuestros nos dejaron Brasil también lo tuvo. con una, Sí. sí, con Los una únicos idiotas maravillosa. fuimos nosotros. Bueno, El suicidio Isabel- de una... No, y las dos dictaduras, la chilena y la brasileña, tuvieron salida ordenada. ¿Cómo? Progresiva, porque en Brasil empezaron a dar elecciones Lo de municipales. Martínez de Oz es una enfermedad mental. Y acá bueno, esto ya se Me- sabe, me que hubo están- propuestas para salir ordenadamente, no sé. me están pidiendo un corte. Vamos al corte, Daniel, así te quedas tranquilo, por favor. Volvemos enseguida. Hemos salido de Rusia y hemos llegado al proceso argentino. Vaya Dios a saber por qué. Sí, tiene- Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, vio que era cortito, seguimos, no sé si seguimos con Rusia, seguimos con el proceso, porque tenemos un futuro canciller en la mesa, por algo Bueno, le dicen ojalá, el canciller. Dios No me voy a morir sin verte canciller, así que apurate y hace algo al respecto. En serio, nuestro proceso. Además, cuando Isabelita se fue, había una deuda de $5.000 millones. Cuando Sí. se va el proceso, 45.000. Sí. Después de lo cual la seguimos aumentando alegremente. Bueno, nos porque encanta. también la caída de Isabel, digamos, la historia nuestra está plagada de fracasos que podrían haber sido evitados. Probablemente el gobierno de Isabel tenía muchos problemas, no voy a hablar yo acá, estando Julio, que conoce bien, era un testigo privilegiado de esa. Pero probablemente se podría haber resuelto si Luder hubiese continuado. Si Balbín hubiera apoyado. Claro, si continuaban y llamaban un llamado de elecciones anticipado y se evitaba el golpe. Pero es más, oíme, se cambió el artículo
que era fantástico, de los reemplazos constitucionales para que Luder asumiera, mientras estaba Isabelita curándose de un resfrío con las mujeres de los jefes de las tres De todas armas. maneras, Julio, vos podrás hablar mejor que nosotros de esto, que estabas ahí en el Congreso, eras diputado. Yo creo que los militares en un momento tenían la decisión de tomar el poder, ¿no? Me da la impresión había una El libro concepción del Tata. ideológica. Lee el libro del Tata, Sí. 1976. Sí, sí. Pero había una concepción ideológica vigente que no soportaba demasiado la democracia. Que iba de Martínez de O a un montón más, que ni los nombro. Pero digo, esa idea... Canoro Costa Méndez. Digo, esa Nos idea metían una guerra. de que la democracia era una instancia menor lo llevó a ser un poder que no tenía sustento. Sí. No. Después también el gobierno militar comete el error, una vez que se instala, también cometen el error gravísimo de que se podrían haber ido de una manera ordenada. Después del año 78, con el medio del Mundial, el proceso tenía respaldo popular y demás. Claro, pero Videla... Bueno, se quisieron quedar para siempre también. Es decir, hay errores que son inadmisibles. Pero bueno, hay muchos de esos errores. En la Argentina, lamentablemente, se tramitan mal las crisis. Ojalá que hayamos aprendido. La última crisis tiene cosas buenas y malas de cómo se tramitó la del 2001 también. De alguna manera se podría haber salido de una manera más ordenada. Siempre Si el se gobierno puede. de la Rúa hubiera reaccionado a tiempo. No, eso es más difícil que el Si el proceso. Chacho no hubiera terminara bien. imaginado Bueno, que era un héroe por irse. Claro, la renuncia del Chacho es gravísima. Bueno. Pero también, Qué irresponsable, pero ¿no? también es cierto, visto con el tiempo, que de la Rúa y Cavallo debieron haber advertido que la convertibilidad era imposible de sostenerse. Realmente era, ya en el 2001 era imposible y de alguna manera debieron haberla... Mariano, teníamos Sal- que haber salido de la convertibilidad, cosa que yo no pensaba en ese momento, en diciembre del 94, cuando Sí, el tequila, probablemente, sí. que estábamos bien, y entonces ahí la diferencia hubiera sido Puede chiquita, ser. pero nos O en el enamoramos 97 del 1 o a 1. 98, es cierto, Pero pero- en el 94 era el año justo para salir. Yo todavía recuerdo cuando puso la convertibilidad lo que dijo el gurú Álvaro Alzogaray. Sogaray siempre Sí. dijo que era por un año o dos y que después se había lo que dijo salir. a Cavallo, se lo Perdón, dijo a Cavallo en al lado Tiempo de Nuevo. Alzogaray, don Julio Olivera, el intelectual económico más importante de la Argentina, dijo caja de conversión. Ellos siempre terminan en estallido. Y Julio Olivera es el único teórico nuestro que podría haber sido un premio Sí. Nobel de Economía. Sí. ¿No? Un cerebro, vive todavía, Sí. debe tener 82, 83. Pero te digo, Álvaro le dijo a Cavallo, está bien, nos subimos al Tigre, ahora explíqueme cómo nos bajamos. Claro. Y nos bajamos muy mal. Ahora, simplemente, si el economista es más importante que el presidente, chocamos, muchachos. No hay duda. En ningún Pero país no del mundo. chocamos con Menem, y Cavallo fue más importante que Menem en el primer periodo. Hasta que consiguieron sacárselo de encima a Cavallo, el país giraba alrededor de Cavallo. Ahora vos y no de fíjate lo Menem. que sucede hoy, ¿no? Ya que estamos reflexionando. Esa concepción del miedo al ministro de Economía fuerte está llevando ahora A que tengamos a la duda de- tantos ministritos que Claro. se matan Ah, entre Y también ellos. también es discutible, ¿no? Bueno, Porque ¿cómo discutible? Esto implica la no política. entonces Esta dispersión es la nada, ¿eh? claro, y ya se intentó, digamos, no es que sea un invento nuevo, porque lo intentó Lanusse, que tenía también Sí. 3 ministros de Economía, lo intentó el proceso en un momento dado para no tener un Martínez de 2, Viola tenía 3, 4 ministros, dividió, entonces hay que ver eso cómo termina. Salvo que pienses que, bueno, primero los primeros gabinetes siempre son fusibles y se cambian. A ver quién sirvió y quién no. Que Prat Gay esté para solucionar el tema de los holdouts, o como diría mi amigo Pichito, de los holdó. Y una vez solucionado el tema internacional, salgamos de esto. Bueno, ojalá que y- haya un plan antiinflacionario y conjunto yo y un calculo- plan de crecimiento. Porque la política de Sturzenegger no tiene nada que ver con la de Prat Gay, y Melconian desde La Nación creo que no tiene nada que ver ni con Sturzenegger ni con Prat Gay. Y nadie sabe a qué se dedica Cabrera. Dicen que está, pero no se sabe dónde. No sé, Cabrera me... ¿No?
Me da- Sí, de todas maneras, sí, No sé por qué, pero me da. las dos áreas claves ahí son Pratgay y Banco Central, ¿no? Bueno, el Banco Central, por lo menos a Sturzenegger le reconozco que hace lo que debe hacer un presidente del Banco Central, que es cuidar el valor de la moneda. Sí. Punto. Algo que Ahora, nos habíamos acá hay un olvidado. problema, el problema económico general, yo creo que hay un asunto que no ha sido suficientemente desarrollado, ni en el gobierno ni en la sociedad, que es la idea de que el gobierno asumió con una crisis que se estaba desplegando y la sociedad no termina de adjudicarle la culpa al gobierno anterior. Entonces, como ellos no quisieron hacer una denuncia total de lo anterior, hoy la gente dice hay inflación y le echa la culpa al nuevo gobierno y no al anterior. Entonces eso es peligroso porque un gobierno que asume con la crisis en el medio de la crisis, no con la crisis ya desarrollada, tiene menos herramientas. Por ejemplo, cuando asumió Menem, vos, Julio, Venía lo del recordás, desastre. como la crisis le había estallado a Alfonsín, podía tomar medidas impopulares. Y lo mismo le pasó a El problema Duhalde. es que Macri no cree en la política. No, y eso no, es muy grave. más allá de que no crean la política, tiene un problema muy serio que no tiene mayoría en ningún lado y lo tiene que tener a Monzó y a Frigerio haciendo arreglos si para ganó conseguir si leyes. no tuvo ningún problema No, las con los votaciones votos. salieron todas El bien. problema lo tiene con la palabra. Pero- El problema lo tiene con el hecho de no tener un discurso. No, voy a asumir la defensa de Macri, y no porque me haya vuelto macrista loca ni nada por el estilo. Insisto, si no hubieran tenido un Monzó en diputados convenciendo diputado por diputado para sacar la bendita ley Cerrojo y la del pago soberano, y en el Senado no hubiera estado Frigerio hablando con cada gobernador, convenciendo que cada gobernador, llevándolo al lado para que convenciera a sus senadores, no hubiera sucedido. A mí me alegra muchísimo que tengan que negociar. No, seguro. Me parece Yo, un todo eso me resguardo parece bien. para Lo la que yo creo que el democracia. gobierno... No hay discurso. Yo lo que digo Pero es que... no puede echarle culpa si necesita los votos después. No sé, No, más o no menos, es no ese creo que el sea tema. problema. Yo creo que a la sociedad le tiene que quedar claro que la inflación es culpa de los 10 años o 12 Ellos de desmanejo no del tienen kirchnerismo, discurso. porque si no... Hoy No le va a tienen quedar. discurso. Le dejan el Canal 7, la Radio Nacional a los quinetas. No usan el discurso, no creen A en Aliberti, el- que es mucho peor. A Aliberti. No y no por creen Aliberti, sino en- por el PC. no Yo creen- creo que lo que dice Julio es muy atendible. Es un problema que tiene la derecha, o digámosle Es derecha. Bueno, digamos, el pensamiento más de este tipo tiene un problema hoy en Occidente, que es que no le da valor a la palabra. Entonces, si no cree que la palabra genera hechos y que los hechos pueden estar desprovistos del discurso, terminan teniendo este problema, porque la izquierda es muy hábil en eso. izquierda es la palabra izquierda, hoy. claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si no se le regalan todos los argumentos a eso. Y eso pasa en muchos lugares. Les tenemos que vender, y en el principio era el verbo. Sí. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A ver si, principio de... Pero Bueno, te despedí con una frase evangélica del comienzo del Evangelio de San Juan. Sí. En nuestro futuro Pero yo canciller. separo la política de la religión, porque ha No, muerto mucha gente. Esto no tiene nada que ver con religión. Muchas Esto gracias, es una Malú y maravillosa Julio. frase. Por favor, el Gracias nuevo a- libro se lo vamos a vender ya. Es la... ay, no, La Rusia de Putin, Ay, bien, véndelo mito vos. y realidad del liderazgo postsoviético, ediciones B. Muchas Bien. gracias, Julio y Malú. Por los favor, felicito. retírate, pasá por detrás mío, porque si no lo vas a pisar a Daniel. Chau, hablamos por teléfono. Y nosotros seguimos, nos ha dado mucho como para pensar, para no, hablar. pero el para- tema, el eje Va a ser un buen canciller, de sé que lo la que te política digo. internacional es la política. O sea, No, pero eso lo decía Perón, y yo en algunas cosas estoy muy de acuerdo con Perón, pero, con las frases de Perón, pero no cuando con le los das hechos. un paso más, todos nosotros vemos que nuestros diarios, los de un lado y los del otro, tienen la política internacional. Yo compro El País sábado y domingo. No, pero y Nación me te entero- empieza con la política empieza, internacional. pero te quiero decir, no tenemos una presencia de la política internacional como la tienen los países que realmente le asignan la importancia que tiene. Bueno, vos sabés que tenemos la mentalidad del Finisterre. Estamos en el final Sí, del mundo. sí.
tenemos que incorporar, así como hemos incorporado los telefonitos para todo, tenemos que incorporar que en un mundo absolutamente globalizado podés estar parado en el casquete polar, que se te cante, que estás comunicado con el resto del mundo. Pero si te pasaste tus años de formación, tus años de historia, de la conquista en más, sabiendo que estabas en el país más al sur del planeta, con Chile, Chile lo ha aceptado a una velocidad fantástica, cosa que no hemos hecho nosotros. Y conste que Chile es una franja larga y flaca, comida por el Pacífico y estrellada contra los Andes. Y lo ha aceptado y tiene tratados de libre comercio. Tiene como 50 tratados de libre comercio. Tiene libre comercio con Estados Unidos y con China. Tiene tratados de libre comercio que siempre benefician al país chico, no al país grande. Fíjate que los 4 países que tienen tratados de libre comercio en América Latina, entre ellos Costa Rica, por ejemplo, y nosotros nuestros tratados con China han sido a nivel Angola. Sí, a nivel Angola. Sí, no, de verdad, son como los tratados que firmó con Angola. No entiendo por qué ese destrato a gente que hablaba de nacionalismo. Estoy hablando de la Nacken Pop del kirchnerismo. Y nos venden barato, en vez de vendernos caro, que es lo que tenemos que hacer, porque nosotros somos un país que puede dar muchísimo, pero siempre y cuando nos paren desde el lugar donde nos tienen que parar. Malú, cuando uno piensa en Itamaraty, bueno, y cuando mayores. uno toma yo lo vi a Piñera hablando con Pañi en Odisea. En Qué Odisea, buen programa. Y me dio envidia, porque Piñera, cuando hablaba de Chile, hablaba del proceso democrático. Por ahí le ponía un acento a su gobierno, pero tomaba Empezaba como positivo, con Elwin. claro, a todo lo anterior. Y sí. Con lo cual, él era parte, como son los uruguayos, de un proceso de crecimiento en el que están los distintos gobiernos. Bueno, ¿por qué querés si nosotros... Mira, mi mamá, en los pocos años que estudió en la Argentina, no le enseñaron el periodo de Rosas, no existió Rosas. Había un bache de 30 y pico de años que no existió en la historia argentina. Entonces, si vos empezás con la historia así, como no me gusta y yo estoy del lado de acá, no existió. Entonces después vienen los del lado de acá y dicen estos no existieron. Roca es un genocida, Sarmiento es un malparido. Eso lo dice Osvaldo Bayer, que en Alemania se hacen distraídos. Sí, claro. Después juega de malo acá. Allá se bueno, pero escribió en La Patagonia Rebelde. No, es un buen tipo, no. Yo si tengo que ir a mi odio es Zaffaroni, un juez de la dictadura que está queriendo hacer la revolución. Es maravilloso. Un cara dura como Zaffaroni no hay más en la Argentina. Acompañante de Cristina Fernández. Ese era acompañante. Bueno, también en la dictadura Cristina se hacía la distraída. Sí. O sea, sí. Son tipos que en la dictadura estaban del lado de la dictadura. El que firmaba los habeas corpus era el Rafa Flores. Y ahora están del lado de la revolución. Siempre del lado donde calienta el sol. Sí, la escuché a Eve de Bonafini decir: lloré cuando la vi, cuando volvió Cristina para declarar con Bonadío. Lloré cuando la vi tan linda, tan fuerte, tan entera. Pero Eve, yo digo siempre, Eve es un deudo. A los deudos se le perdona todo. El problema nuestro es... puede haber deudos cuerdos y deudos locos. Pero digo, es deudo, es un herido de guerra. El deudo es algo que dejó la confrontación como lastimado. Sí, pero el un problema herido es de el guerra pensante. que te sigue vendiendo También, que hay que matar, quiero los fusiles de mis hijos. Dejala de lado, no tiene otro lugar que el del llanto. Cuando vos es el de las madres, pero no. El tema de fondo es Firmenich perdía y Bacanarbaja. El tema de fondo son aquellos que intentaron hacer una revolución y no escriben ni una página. Digo, el tema central es que los actores de aquella actitud suicida que atacó a la democracia y que asesinó a Rucci, hasta el día de hoy no tienen nada que decir. Y en los deudos se encuentran una representación digna que en ellos se vuelve imposible. O sea, es muy raro
que en un partido que sobrevive su jefatura, los que hablen sean los que sufrieron la pérdida Porque- y no los que condujeron la tropa. Julio, porque no quisieron hacer una revolución, quisieron tomar el poder, que es una cosa distinta. No, pero eran brutos de chiquitos, porque también lo quiso hacer Pepe Mujica y asombra al mundo con su madurez. El problema no es que hiciste antes, sino que hiciste con eso que hiciste antes para tu madurez. Digo, ese es el proceso que nos falta. A ver, Vos vas Firme- a Uruguay y los tipos maduraron, izquierdas y derechas. ¿Qué hizo Firmenich? ¿Qué hace Firmenich? Es licenciado en Ciencias Económicas y vive en Barcelona y trabaja en un estudio de economistas. Perdía está con el movimiento Evita, creo, el de Emilio Pérsico. Y Vaca Narvaja en algún momento fue ministro en Chubut o en Neuquén, en alguna provincia patagónica, y el hijo fue pareja de Florencia Kirchner y padre de la hija de Florencia Kirchner, ahora están separados. Camilo, creo que se Está llama. bien, pero Camilo, eso es Camilo lo Vaca Narvaja. anecdótico, lo Pa- concreto. para ubicar dónde Está están. bien, pero no sirve para nada eso, porque estos- eso es para revista de amor. Yo lo que te voy es esto, esa conducción montonera que llevó tanta gente a la guerra y que tuvo una contraofensiva, no logra en un Firmenich, en un Perdía y en un Vaca Narvaja, ni siquiera una presencia explicativa de lo que fue su causa. Pero es que Este no es el pueden tema. porque vendieron a todo. Cuando vuelven los montoneros chicos, los perejiles a la Argentina en el 78, vienen a morir vendidos por Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja y los jefes que tuvieron en ese momento. Hasta Horacio Mendizábal, que sí fue capaz de volver. Pero es la verdad, los agarraron a todos y sabían dónde desembarcaban, dónde se encontraban, etcétera. Horacio ayudó a misa el día que me casé. Nunca me olvido de eso. Era mi gran amigo. El Horacio tipo más Mendizábal. carismático que he conocido. Siempre me llamaba la atención que le sudaban las manos a Horacio. Tenía como una cosa rara que le sudaban las manos. Pasó Pero, de un cristianismo acérrimo, se había ido a vivir en comunidad Conmigo. al Alto Valle. bueno, primero con nosotros. La primera comunidad la hicimos juntos. Pero, digamos, después él va y la vuelta es... No, ni quiero contarlo, pero la vuelta es porque él no hubiera asumido por su grandeza la pequeñez de los que mandaron a los otros a morir. Al muere, es que los mandaron a morir, por eso Sí. Horacio vuelve. Y yo ahí me vi 2 veces en ese retorno con Norberto Abeger. 2 veces de larga charla, con mucho miedo, porque yo estaba seguro que a Norberto lo tenían fichado, seguido. Estamos Sí. hablando del 78. Sí, sí. Y Norberto estaba, me llamaba Augusto Conte Magdalena y me decía, Julio, nos quieren ver. Y sabíamos los dos que era Norberto, que volvía a la Argentina, y él creía que porque él se animaba a caminar por la calle, la guerrilla seguía viva. Era un héroe maravilloso, lo tenían recontra fichado, y mi última charla con él, al otro día me la pasaron por teléfono los milicos, Sí. solamente para marcarme que yo me había salvado la vida al decirle a él, sigo estando en contra de la violencia como desde el primer día. Y ese hecho de haberlo transmitido, como lo estaban grabando, como lo tenían tomado, ese hecho me marcó como sobreviviente, aunque después me leí un secuestro, alguna otra pateadura. Pero quiero decirte que suicidio del cual nadie casi hizo una autocrítica madura, ¿no? No, y Horacio sí se suicida. No, Horacio acá en el supermercado. Sí. Le desviaron la mano, entonces el tiro terminó en el hígado, lo operaron 2 veces para salvarlo, por suerte se murió porque no lo hubiera pasado bien, evidentemente, antes de que lo mataran, por supuesto. ¿Por qué estamos hablando de esto después de haberlo traído a Mariano para hablar de su segundo libro sobre Rusia, que la tiene tan clara, entre paréntesis? Mariano es un personaje, porque es un conservador en serio, ¿no? Y un enamorado de la política, pero de la política como pensamiento. Es un conservador peronista.
no tan peronista, más conservador que peronista. No sé. Pero tiene esa virtud. Perón también era un conservador, perdóname. del Era un apasionamiento. conservador que entendió que había una enorme cantidad de personas que había que incluir en la vida cívica, pero un conservador, porque si no lo hubiera sido, tendríamos sindicatos comunistas que no tuvimos. No, eso es cierto. Zafamos en la Guerra Fría de tener comunismo acá porque había pasado Perón, y mirá que yo no lo quiero. Pero nunca se quiso ir a Cuba. Nunca aceptó la invitación de Castro, es cierto. de John William Cook. Es la primera vez que se pelea con Cook, es cuando lo quiere llevar a cuando Cuba. lo quiere llevar, y le tenía preparada la visita, y ahí hay el primer Y Perón quiebre. le dice, si para escapar de Estados Unidos tengo que caer en manos de los rusos, es que ya no hay destino. Sí, exactamente. Y creo que el gran error del primer gobierno de Perón, visto a la distancia, ¿no? Sin estar metido, bueno, yo era una nena, así que no tenía mucho sentido, pero sin tener así el run run de mi casa en los oídos, fue que Perón se equivocó y le apostó a una tercera guerra mundial, Sí, que claro, no vino. claro. Y ese creo que fue el Ese gran fue el error. error. Creo que ese fue el gran error. No. Ay, qué suerte que coincidís conmigo. Se jugó a Sí. una guerra mundial. Sí. Ese es un error. Hay un segundo error de Perón que yo pongo sobre la mesa, que es en su retorno no dialogar con la NUCE. Porque la NUCE fue la última expresión de una oligarquía militar con una convicción de dignidad. O sea, de un pensamiento que expresaba una clase, Sí. pero la expresaba como el nivel más alto de la conciencia. Sí. Al lado de la NUCE, Videla, Macera, Viola y los muchachos eran una lacra de cuarta. De todos modos, el Lanuse incluido, todos ellos creían, en algún momento pasó, porque antes en la historia no había pasado, que el grado inmediato a general de ejército era el de presidente de la nación. Es Sí, decir, pero la NUCE, en ese sentido, la NUCE era la expresión de una clase, era un pensamiento distinto. La NUCE Bueno, hizo muchas cosas. era una milicia aristocrática. Era una milicia, que es la única forma de ser Y milicia. sobre todo los de caballería, ¿no? Que entraban Pero a la caballería. el error del viejo de no ir a hablar con la NUCE, porque la unidad nacional se daba con Balbín, pero también se daba con la NUCE. Sí, y sobre todo que la NUCE le había dicho no le da el cuero, y le dio el cuero, y le tendría que haber dicho, bueno, viste, sí me dio el cuero, y el otro le hubiera dicho, me metiste en cana tanto tiempo en Santa Rosa, en La Pampa, Ahora que no y el otro aprendemos le hubiera na- dicho, vos me diste un golpe de Estado fallido. Bueno, No aprendemos nada, porque si en los 70 la búsqueda de la confrontación dio los desaparecidos como derrota, qué horror. ahora estos pobres tontos que hacen una secta cristinista, uno se pregunta, ¿qué debilidad hay en el seno de la sociedad para que una mujer de la poca cordura y el bajo nivel intelectual de Cristina Kirchner, porque para alguien que entiende política y leyó algo, escucharla es casi más cercana al Pastor Jiménez que a Juan Domingo Perón? Digo, con respeto al pastor, digo, tiene más que ver con la mística del fanatismo religioso. Ella no es peronista. Claro, no es peronista, pero no es nada. No es marxista, no es peronista. Es como una señora gorda que dice un montón de cosas que le sirven a otro montón de tipos para tener un poder que no podrían tener de otra manera. ¿Qué hizo Cristina? Ganó con vudú y llamó a la cámpora. Pero vudú era la contracara de la cámpora. Te mostró un joven exitoso que tocaba la guitarra y andaba en moto, y después te puso Y vivía en un médano. a un Kichilov y te puso a Barcistas Berreta de cuarta a hacer esto que hicieron. Cuando aparezca la lista de los que compraron los dólares a futuro, que son de los ladres, ayer me decían que hay un montón de senadores que compraron dólares Obviamente, a futuro. eso se llama inside information. Este, Nos están echando, perdimos 58.000 millones de pesos en qué esa triste jugada. bueno, y el error de Macri de no haberlo pagado con un bono a largo plazo.
Si es que nos lo hubieran aceptado, esto ha sido La Dama y el Bárbaro nos están echando y de mala manera. Gracias Daniel Villarroel, gracias Julio, ya sabe. conceptojulio@gmail, conceptomalú@gmail. Le mando un beso enorme, nos hablamos la semana que viene. Chao.